Módulo 1. Creación de una obra académica o científica. Introducción. Al abordar este tema vamos a plantearnos tres cuestiones generales y básicas a la vez. ¿Puedo utilizar obras ajenas? ¿Cómo puedo evitar plagiar? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los derechos de autor? ¿Puedo utilizar obras ajenas? Cuando comenzamos un estudio de investigación sobre cualquier tema, debemos consultar qué se sabe y se ha podido publicar ya sobre el mismo, con la finalidad de informarnos sobre el estado de los conocimientos y para no perder tiempo ni dinero duplicando esfuerzos en responder a problemas ya resueltos. En la actualidad, ¿tendría sentido dedicarnos a descubrir la rueda? ¿No es mejor intentar mejorarla para hacerla más segura, más resistente y menos contaminante, por ejemplo? Se trata, por tanto, de partir de lo ya conocido y buscar nuevas soluciones y propuestas, de avanzar en el conocimiento, de seguir descubriendo y mejorando nuestro mundo. Se trata de crear nuevo conocimiento. Pero para crear nuevo conocimiento debemos partir del ya existente, el que se transmite por medio de distintos tipos de documentos que se encuentran en soportes y códigos muy variados. Podemos afirmar, por tanto, que para avanzar en el conocimiento debemos partir de obras anteriores, propias o ajenas. Cuando reutilizamos obras propias o parte de ellas, debemos citarlas. Si se trata de obras ajenas, al margen de la licencia, permiso general, y de la autorización, permiso específico, también podemos usarlas sin permiso si están en dominio público o nos podemos amparar en algunas de las limitaciones a los derechos de explotación, con o sin compensación. En todo caso, la cita es obligada. En el caso de obras ajenas textuales, la identificación de la autoría suele resultar sencilla. Sin embargo, en el caso de obras gráficas o audiovisuales, puede resultar más difícil identificar su autoría. Por ejemplo, cuando se desea reutilizar imágenes actuales creadas por otros autores, puede optarse por utilizar directamente las que están en dominio público o aquellas que lo permiten con carácter general, por ejemplo, mediante una licencia Creative Commons, como las que se encuentran publicadas en el sitio web de Eurostat o el de Flickr. Un ejemplo de imagen actual cuyo autor permite su reutilización es la magnífica fotografía de la Torre Eiffel que tomó Brad Hammonds en 2014 en París y que comparte en Flickr con licencia Creative Commons. Sin embargo, si lo que se desea es reutilizar imágenes antiguas ajenas, estas pueden seleccionarse de entre las que han pasado a dominio público o aquellas que no tienen restricciones de autor conocidas. Un ejemplo de imagen antigua sin restricciones de autor conocidas es esta fotografía de Winston Churchill tomada el 5 de marzo de 1946 por Gerald Massieu. Algunos sitios web donde pueden encontrarse imágenes con estas licencias son Europeana o el proyecto de Commons de Flickr. ¿Cómo puedo evitar plagiar? Partir de obras anteriores propias o ajenas no significa copiar el documento o parte de él, significa comprender la idea y a partir de ella, teniendo en cuenta nuestros conocimientos y nuestra experiencia, generar nuevo conocimiento. Cuando se crea una obra, es totalmente correcto aludir o incluso copiar una parte de uno o varios documentos, siempre que sea para comentar, criticar, evaluar, apoyar o desmentir lo que allí se transmite. Pero en todo caso, debemos citar quién, qué y dónde ha publicado dichas palabras, imágenes, sonidos. De no hacerlo así, cuando copiamos un texto, una imagen, una melodía y no citamos quién, qué y dónde ha sido publicado ese texto, esa imagen o esa melodía, estaremos plagiando. Para no plagiar o copiar y hacer pasar por propio el texto, la imagen o la melodía de otro autor o autora, debemos citar lo copiado por medio de las comillas y la referencia correspondiente si se trata de una cita textual, como en este caso. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los derechos de autor? Al referirnos a los derechos de autor, debemos distinguir entre los derechos de explotación comercial y los derechos morales. El símbolo C dentro de un círculo identifica a la persona o personas que tienen los derechos de explotación comercial de la obra. Usualmente, además, se añaden el lugar y año de divulgación de la misma. Por ejemplo, este libro al que se accede desde Google Books tiene copyright y, por tanto, su autor tiene derechos de explotación comercial sobre la misma. Si nosotros la reprodujéramos y la vendiéramos sin su consentimiento expreso, estaríamos pirateándola. Al autor de una obra le interesa el reconocimiento de la autoría de su obra cuando ésta es comentada, analizada, criticada por otros. Por ejemplo, si deseamos analizar la obra representada en esta fotografía, deberíamos reconocer la doble autoría, la del pintor, Goya, y la del fotógrafo, Fiu. Si la utilizamos en nuestro trabajo creativo, debemos identificarlos a ambos y citarlos según la norma bibliográfica elegida.
En esta otra ilustración también nos encontramos ante dos autores distintos, el escultor, Miguel Ángel, y el fotógrafo, García. Si la incluimos en nuestro trabajo docente o de investigación, también tenemos que citar a ambos autores sin atribuirnos ninguna de las autorías y debemos presentarla en su integridad, sin modificación alguna. Conclusiones. En resumen, podemos concluir que en cualquier trabajo académico o científico debemos utilizar obras ajenas, pero debemos hacerlo respetando siempre los derechos morales y de explotación del autor de la obra original, es decir, citando siempre al autor y la fuente de donde se copia. Hasta aquí la introducción referida a la creación de una obra académica o científica. El siguiente vídeo trata la cuestión de las citas y referencias. Muchas gracias por la atención.